Esta historia me la relató mi padre, quien fue camionero en Estados Unidos durante toda su vida. Era algo que le apasionaba desde que emigró a este país. Ese fue su primer empleo, y con el tiempo logró fundar su propia empresa. Sin embargo, él cuenta que no todos los viajes que realizó fueron color de rosas, pues recorría carreteras inmensas y casi siempre conducía de noche. Era cuando había menos tráfico y podía hacer más entregas, lo que significaba ganar más dinero. Este horario nocturno, sin embargo, daba pie a que sucedieran muchas cosas, algunas extrañas y otras verdaderamente perturbadoras. Entre todas las anécdotas aterradoras que me ha contado, esta es la que más me inquietó y que, sin duda, merece ser escuchada. Mi padre cuenta que aquella vez viajaba acompañado de un colega, ya que era un trayecto muy largo y se turnaban para manejar. La noche cayó mientras atravesaban carreteras entre montañas. El paisaje era impresionante, majestuoso e imponente a la vez, pues solo podían distinguir las enormes siluetas de las montañas a su alrededor. Como de costumbre, mantenían buenas conversaciones para que el viaje no se hiciera tan monótono, mientras la música sonaba de fondo. Pero, de repente, aquella tranquilidad fue brutalmente interrumpida. Mi padre relata que, en una zona boscosa, donde no se veía ni un solo vehículo en kilómetros, su compañero lo sobresaltó al decirle, alterado, que frenara de inmediato. Sin entender qué ocurría, detuvo el tráiler y giró la cabeza hacia donde su amigo señalaba con el dedo tembloroso. Fue entonces cuando lo vio. Allí, entre los árboles, se encontraba un niño pequeño, de aproximadamente 6 o 7 años. Su compañero le insistió a mi padre que debían ayudarlo, que quizás sus padres habían tenido un accidente, pues el niño estaba completamente solo. Y, lo más inquietante, tenía la cara manchada de sangre. También notaron que no llevaba camiseta, lo que hizo que el compañero de mi padre no lo dudara 2 veces y bajara del camión para preguntarle si estaba bien. Mi padre, aún con dudas, decidió seguirlo. Las luces del tráiler iluminaban al pequeño, quien los observaba confundido, pero no asustado. Ambos se acercaban lentamente para no espantarlo. Su compañero le preguntaba si estaba herido, dónde estaban sus padres y cómo había llegado hasta ahí. Pero el niño permanecía en absoluto silencio. Fue en ese instante cuando mi padre sintió un mal presentimiento. Su instinto le gritaba que algo no estaba bien y que debían irse de inmediato. Sin embargo, su compañero continuó acercándose. Y entonces, los gritos de su amigo resonaron en todo el bosque. Cuando finalmente llegaron hasta el niño, descubrieron algo aterrador. Justo a sus pies había un cuerpo inerte, un hombre muerto. Pero lo más escalofriante era que le faltaba la cara. El niño se la estaba comiendo. Al escuchar los gritos de su compañero, el niño se agachó aún más y continuó devorando el rostro del cadáver, como si estuviera marcando territorio, temiendo que quisieran arrebatárselo. De pronto, se escucharon pasos. El crujir de hojas secas resonó a su alrededor, como si varias personas se acercaran a toda velocidad desde el mismo sitio donde estaba el niño. Mi padre y su compañero no lo pensaron 2 veces. Corrieron desesperadamente al tráiler y arrancaron con toda la adrenalina en su cuerpo. No quisieron quedarse para averiguar quiénes eran esas figuras que venían. ¿Serían familiares del niño que venían a auxiliarlo? ¿O acaso venían a cazarlos? Cuando finalmente llegaron a una estación de gasolina, utilizaron un teléfono público para llamar a la policía, pues en aquel entonces no era común que la gente llevara celulares, y les contaron todo lo que habían presenciado en ese maldito kilómetro. Lo más extraño fue que el operador no pareció sorprendido. Lo único que les dijo, con voz seria, fue: «Eviten pasar nuevamente por esa zona. Si lo hacen, que sea de día.
Mi padre, aún aterrorizado, le preguntó por qué, pero el operador respondió que tenía que colgar para dejar las líneas libres en caso de otra emergencia. Hasta el día de hoy, mi padre jamás supo qué pasó en ese lugar o si algo similar seguía ocurriendo. Nunca apareció en las noticias ni en los periódicos, como si nada hubiera sucedido. Él y sus compañeros camioneros llegaron a la conclusión de que podía tratarse de una tribu desconocida que habitaba en esas montañas y de la que la policía prefería no hablar. Lo más aterrador de todo es que comían gente, y mi pobre padre fue testigo de ello. Fui camionero durante varios años en mi juventud. Era un oficio que disfrutaba profundamente. Siempre me encantó conducir mi tráiler, especialmente de noche. Hay muchos misterios que se esconden en las carreteras cuando la oscuridad nos acecha. Cosas que no tienen explicación alguna. Esta es una de esas historias que me hicieron creer firmemente que el mal existe y que lo paranormal también es real. Recuerdo aquella noche con claridad. Venía conduciendo mi tráiler por alguna de las carreteras de México. No recuerdo exactamente cuál, pues ocurrió hace muchos años. Ya estaba algo cansado, y aunque me faltaban algunas horas para llegar a mi destino, era de madrugada, y aún quedaba un buen rato para el amanecer. De pronto, vi a una mujer haciendo señas. Quería que le diera un aventón. Era una mujer mayor, vestida de manera muy peculiar. Llevaba un velo negro que cubría su cabello y un vestido largo hasta los tobillos. Siempre me detenía cuando alguien necesitaba ayuda, pues en ese entonces las carreteras no eran tan peligrosas como lo son ahora por la delincuencia. Era muy común ver gente pidiendo aventones y nunca pasaba nada malo. Así que me detuve, señalándole que subiera al tráiler. Ella abrió la puerta del copiloto y se sentó a mi lado, cargando una canasta cubierta con un pañuelo que no me dejaba ver qué llevaba dentro. Le dije: «Buenas noches. ¿Qué anda haciendo tan tarde en la carretera? ¿Hacia dónde se dirige?». La señora me contestó de forma grosera, diciéndome que no me metiera en lo que no me importaba y que solo siguiera conduciendo. Me molesté bastante, ya que pensé que me había detenido para ayudarla, y así se comportaba. Pero en fin, no le di más importancia y seguí conduciendo. Pasó cerca de 1 hora y ya estábamos llegando a un pequeño pueblo. Le pregunté si era allí donde se dirigía, pero me contestó que no, que siguiera conduciendo. Ya estaba bastante intrigado. ¿Qué hacía una señora caminando tan lejos de su casa, en medio de la nada, a esas horas tan tarde? El camino se volvió incómodo, pues la señora se negaba a hablar conmigo. No decía ni una palabra, solo permanecía sentada mirando hacia el frente, completamente inmóvil, en la misma posición, con una expresión muy seria. Al cabo de unos minutos, y con un tono muy cortante y autoritario, como si me lo estuviera ordenando, solo me dijo: «Bájame aquí». Lo extraño es que estábamos otra vez en medio de la carretera, en un lugar desolado, rodeado solo de montañas. Le respondí: «Señora, no puedo bajarla aquí. Es muy peligroso. Podrían aparecer animales o lo que sea. Puedo acercarla más a su destino, si lo desea». Ella me respondió: «Este es mi destino. Para ti». No me quedó más que obedecer. No quería que pensara que no la quería dejar ir, así que me orillé, y la señora se bajó sin decirme nada. Ni un gracias, ni un hasta pronto, nada. Solo se bajó y comenzó a caminar hacia el monte, adentrándose cada vez más hasta que desapareció por completo. No pude verla más. Me quedé muy confundido, pero decidí irme de allí. Pasaron las horas y esa noche extraña terminó cuando llegué a mi destino. Hice lo que tenía que hacer, descansé un poco y me fui de regreso. Sin embargo, al regresar, empezaron a sucederme cosas muy extrañas dentro de mi tráiler. Lo primero fue que apareció un olor insoportable e indescriptible,
como si un animal se estuviera descomponiendo. No sé cómo describirlo. Al llegar a casa, lo llevé a lavar por dentro y por fuera para ver si podía quitar ese olor que no sabía de dónde provenía. Pero ni lavándolo se le quitó. Tenía que seguir trabajando, pues de eso vivía y tenía que mantener a mi familia. Así que aguanté el desagradable olor en el siguiente viaje. Sin embargo, las cosas empeoraron. Mi tráiler, tanto en la cabina como en la caja, empezó a llenarse de cucarachas y arañas. Traté de fumigar varias veces, pero todo fue inútil. La situación se volvía más repugnante. Un día, mientras conducía, me preparaba para girar, pero el volante se quedó inmóvil. No podía maniobrarlo. De milagro, alcancé a frenar antes de llegar a una curva peligrosa y evité un accidente. Al llevarlo al mecánico, me dijo que no tenía explicación. El vehículo estaba en perfecto estado cuando lo revisaron. Yo ya no sabía qué pensar. Seguía trabajando, pero la sensación de peligro seguía conmigo. La gota que colmó el vaso fue una noche, mientras iba por la carretera, cuando los frenos de repente dejaron de funcionar. Me estrellé contra unos árboles. Aunque sufrí algunas fracturas, no fue nada grave. Pero aquello ya fue demasiado. Mi esposa me dijo que tal vez alguien me había hecho brujería, pues ella era muy creyente en estas cosas. Me preguntó si alguna vez, en alguno de mis viajes, me había pasado algo inusual. Fue entonces cuando recordé a esa señora que subí esa noche. A partir de ese momento, comenzaron a ocurrir todas esas cosas extrañas. Mi esposa insistió en que debía llamar a un sacerdote de inmediato para que me bendijera y que tenía que deshacerme de ese tráiler. Así que fui con el cura y me deshice de mi camión. Pasé mucho tiempo sin volver a conducir, pues aún tenía traumas y no tenía dinero para comprarme uno nuevo. Después de unos 2 años, regresé al oficio con un camión nuevo, y desde entonces, nada de eso volvió a ocurrir. Ni malos olores, ni fallas inexplicables. En conclusión, aquella extraña mujer me hizo brujería. Aún no sé si fue a mí o a mi antiguo tráiler, pero eso me sirvió como lección para jamás volver a subir a alguien desconocido, por más indefenso que se vea, pues la maldad de algunas personas no tiene límites. Mi abuelo fue camionero en los años 70 y siempre solía contarnos algunas de sus aventuras como conductor en esos tiempos. Él decía que antes las carreteras en México eran seguras y que podías conducir de madrugada sin temor a que te desaparecieran. Pero así como le sucedieron cosas maravillosas, también nos relataba algunas experiencias extrañas y un tanto turbias que le ocurrieron mientras manejaba en la penumbra de la noche. La siguiente anécdota le ocurrió a él y a su copiloto, que era un buen amigo suyo, mientras conducían en la madrugada por una zona rural. Mi abuelo me cuenta que decidieron desviarse por un camino rural, pues acortaba mucho el trayecto y así podrían llegar 1 hora antes a su destino. Fue el amigo de mi abuelo quien propuso tomar este desvío, ya que él tenía más experiencia como camionero y conocía las rutas a la perfección. Mi abuelo no dudó en seguir su consejo, así que se desvió para cortar el camino. Al principio, todo iba normal, aunque la oscuridad era algo inquietante. No podían ver nada más que lo que las luces de su camión alumbraban, y el sonido de fondo de la noche, con los insectos del monte, era lo único que se oía. Ellos solo tenían los vidrios bajados, pues el camión no tenía aire acondicionado. Así que aquellos sonidos se iban volviendo cada vez más intensos, mientras conversaban para matar el tiempo. Pero, de repente, algo hizo que ambos se quedaran en silencio absoluto. Comenzaron a escuchar pequeñas risas, como si fueran de niños o algo similar, pero no sabían de dónde venían exactamente. A pesar del sonido del motor del camión, aún lograban oírlas. Parecía que eran varios niños, pero lo que les extrañaba era que estuvieran allí,
en esa zona desolada a esas altas horas de la madrugada. No tenía sentido y tampoco podían verlos. Pensaron que la oscuridad era tan profunda que no podían distinguir ni siquiera las siluetas de los niños, pero como iban muy lento debido a los pozos y el lodo, pensaron que los niños estaban corriendo al lado del camión, riéndose sin parar. Las risas seguían, y mi abuelo le dijo a su amigo que eso ya no le estaba gustando. ¿Cómo iba a haber niños allí? Era casi imposible. El amigo de mi abuelo concordó con él, así que decidieron subir las ventanas, a pesar del calor que hacía. Pero la tranquilidad no duró mucho, pues de repente comenzaron a lanzar pequeñas piedras al camión. Estaban completamente confundidos y aterrados, ya que no podían ver quién les lanzaba las piedras, que caían por los dos lados del camión, golpeando las puertas y ventanas. Mi abuelo frenó bruscamente. Siempre fue un hombre de carácter fuerte y no iba a permitir que alguien estuviera dañando su camión ni su tranquilidad. Abrió la puerta y tomó una linterna que siempre llevaba consigo. Pero al iluminar el monte, vio algo que, hasta el día que falleció, no pudo olvidar. Dice que, al asomarse entre las ramas, vio a varios hombres pequeños, deformes como duendes, que se escondían al ver que los alumbraba con la linterna. No querían ser vistos. Al ver aquello, mi abuelo subió al camión rápidamente y pisó el acelerador con todas sus fuerzas, alcanzando una velocidad que no era la adecuada para el camino, pero el susto y la adrenalina lo hicieron acelerar al máximo para salir de allí lo antes posible. Su amigo no tenía idea de qué estaba pasando y le preguntaba a mi abuelo qué había visto, pero él no podía ni hablar. Solo quería salir de esa zona y regresar a la carretera. Finalmente, cuando lograron salir de allí, mi abuelo le dijo a su amigo que nunca volvería a tomar esos atajos, que prefería conducir más tiempo por las carreteras. Luego le contó lo que había visto, y su amigo, sorprendido, no podía creerlo. Cuando mi abuelo le describió lo que había visto, su amigo inmediatamente supo que se trataba de duendes. Aunque mi abuelo pensaba que su amigo no le creería, se sorprendió cuando él le dijo que ya había escuchado de varios colegas sobre estos seres. Nunca creyó en ellos hasta esa noche. Hasta aquí llega la historia. Pueden creerla o no, pero créanme, nadie conoce al 100% todo lo que se esconde por las noches en las montañas y los montes desolados. Buenas noches. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al vídeo, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría muchísimo a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuemos con la siguiente historia. Yo me dedico a transportar materiales en mi tráiler y vivo en Estados Unidos desde hace algunos años. Esta ha sido mi labor desde que llegué. Siempre he preferido hacer viajes cortos, pues no me gusta conducir de noche, ya que me da miedo quedarme dormido, pues tengo un sueño muy pesado. Ya había tenido un accidente por dormir mientras manejaba, pero una noche me salió un trabajo y la paga era bastante atractiva, ya que tenía que recorrer muchos kilómetros. Serían unas 12 horas de viaje, pero a pesar de eso, caí en la tentación de la suma que me estaban ofreciendo. Salí como a las 10 de la noche, tomando mucho café negro y escuchando música a todo volumen para evitar el sueño. Llevaba unas 4 horas de viaje, conduciendo por zonas con montañas y desierto, cuando de repente vi que 2 coches que iban delante de mí empezaron a frenar. Miré al frente y observé que el cielo estaba extraño. Las nubes se abrían de una manera peculiar, como si se formara una abertura en todo el cielo. A pesar de que eran las 2 de la mañana, no estaba completamente oscuro. El cielo, más bien, tenía un tono grisáceo. De repente, empezaron a verse unas luces, como relámpagos en las nubes. Era un fenómeno muy raro, algo que nunca había presenciado en mi vida. No sé cómo describirlo, pero aquello no era normal.
Tan imponente y extraño se veía que los coches decidieron frenar. Así que ya había una fila de vehículos detrás de mí, todos observando el fenómeno. Fue cuando reaccioné, saqué mi celular para grabar, pero la pantalla se quedó completamente en blanco. Fue algo que me pareció muy raro, ya que ese celular lo acababa de comprar, y era de una marca muy buena, de las más conocidas. Además tenía la batería llena. No entendía por qué no funcionaba, a pesar de reiniciarlo varias veces. La pantalla seguía en blanco. Vi cómo algunas personas se bajaban de sus coches con la misma intención que yo, grabar lo que estaba pasando, pero todos comenzaban a revisar sus celulares. Yo también decidí bajarme y escuché cómo algunas personas se decían entre sí que sus celulares no funcionaban, que la pantalla se quedaba en blanco o en gris. Todos estábamos muy impresionados. Lo que más nos impactó fue que, a varios kilómetros de distancia, vimos algo caer del cielo, pero no era un impacto, sino como si algo estuviera descendiendo lentamente hasta tocar la tierra. Fue algo surrealista. Decidimos girar y tomar otro camino que rodeaba la carretera, pero nunca supe qué pasó. No salió nada en los medios, ni en ningún lado. Era como si solo los que estábamos allí fuéramos los únicos que supiéramos lo que sucedió. Yo no podía quedarme sin contar esta experiencia. Quería tener videos, pero por alguna extraña razón, eso les pasó a nuestros celulares. Cabe mencionar que, cuando tomé la otra autopista, mi celular encendió de repente y volvió a funcionar como si nada. Saquen sus propias conclusiones sobre este fenómeno sin explicación. En lo personal, y según lo que hemos comentado en mi familia, creemos que eran ovnis, que aterrizaron en algún lugar de la Tierra, y por eso el gobierno no dijo nada. No lo sé, pero es algo que quedará sin explicación. Vamos con la última historia. Esta historia es impactante. Todo sucedió cuando era joven. En un viaje que hice, tenía que recorrer unas 7 horas para llegar a mi destino, pasando por carreteras en la sierra y zonas boscosas. Fue en ese trayecto donde ocurrió este extraño suceso. Ya era de noche, no recuerdo la hora exacta, ya que esto pasó hace muchos años, pero sé que ya pasaban de las 10. Aún me faltaban unas pocas horas para llegar a mi destino y venía manejando con mucha precaución, ya que esas carreteras suelen ser bastante peligrosas debido a las curvas pronunciadas que tienen. Así que iba muy atento, sin confiarme. Había recorrido muchas veces esa ruta, pero uno siempre debe ser prudente. En ese entonces, yo sabía muy poco de mecánica, pero decidí bajarme para intentar revisar el camión. Al bajarme me percaté de que la zona estaba rodeada de cruces. No sabía si era un cementerio o si allí había ocurrido algún accidente grave, y por eso había tantas cruces. Lo cierto es que, al ver aquello, se me erizó la piel. Estaba intentando revisar el camión, pues no pasaba nadie a quien pudiera pedir ayuda. Además, mi celular, que era bastante viejo, me indicaba que no tenía señal. Estaba completamente aislado. Empecé a escuchar un sonido extraño, como voces pidiendo ayuda. Al principio pensé que era mi imaginación, pero les juro que no lo era. Las voces y los llantos, mezclados con el fuerte viento y el sonido de las ramas de los árboles moviéndose, creaban un ambiente desesperante. Era una sensación de angustia. Comencé a rezar. ¿Qué otra cosa podía hacer? Solo pedía por esas almas, si es que eso era lo que lloraba. Seguía intentando encender el camión, hasta que por fin, en una de esas, logré encenderlo. No les puedo explicar el alivio que sentí en ese momento. Fue como si una enorme carga se levantara de encima de mí. No dudaría ni un segundo en volver a compartir esta experiencia, si lo desean. Si quieres escuchar más historias de carretera, atrévete a escuchar el siguiente video. Estoy seguro de que te va a perturbar. Si te han gustado estas historias, me pueden apoyar suscribiéndose y dándole me gusta al video.
Eso me ayuda mucho a seguir contando más historias. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el siguiente video, amigo.